Del concepto de desplazamiento se desprenden dos ideas principales. La primera se refiere a la colocación o situación precisa desde donde nos movemos o hacia donde nos movemos, y la segunda a la travesía, es decir, al acto mismo de viajar, de desplazarnos. Ambas ideas se aplican a la danza, pero en esta, además, nos preocupamos por la forma o el diseño de la trayectoria del desplazamiento, es decir, si el camino es recto o curvo, si vamos en zigzag o en diagonal o en círculo. Analicemos algunas de las razones por las cuales nos desplazamos. Puede ser que nuestro propósito sea dejar un lugar y ponernos a la mayor distancia posible porque en él encontramos algo que nos desagrada. O bien, nos desplazamos porque deseamos llegar a un punto, después a otro y a otro, buscando el sitio más agradable. En ambos casos, tenemos una intención definida y sabemos a dónde llegar. Pero también podemos desplazarnos por el simple placer de hacerlo. Solo nos guía el deseo mismo de sentir la libertad de desplazarnos por el espacio, de correr sin tener ningún obstáculo. Así, podemos movernos con una intención de manera enfocada, o sin una intención en particular. La velocidad influye en la percepción del desplazamiento. Cuanto más lenta es la acción, menos exacta es la idea de desplazamiento. Sin embargo, si el foco del desplazamiento es enfático, el porte del cuerpo, por ejemplo, el torso erguido, puede ayudar a expresarla con mayor claridad. Es posible que alguien tenga alguna limitación para desplazarse, pero el deseo, la fuerza que motiva su movimiento puede ser tal que no quede duda en su objetivo. También podemos enfocarnos en el inicio del desplazamiento. Por ejemplo, el impulso de escapar por alguna razón apremiante, generalmente dramática. En ese caso, el desplazamiento se inicia de manera abrupta. Puede ser que el énfasis se ponga en el punto de llegada, al reunirse nuevamente con el ser amado, en donde la expresión de felicidad por el encuentro sea la que dé sentido a nuestro desplazamiento. ¿Has pensado que al desplazarte trazas un camino y que éste corresponde en buena medida con la motivación que tienes? Te desplazas en trayectoria o camino recto cuando sabes a dónde te diriges. Tienes un punto de arribo específico al cual quieres llegar sin rodeos. Este objetivo se refleja en la dirección y trazo de nuestro camino, lo delimita. Así evitamos desperdiciar nuestro tiempo y espacio. De igual forma, nos obliga a mantener la mirada hacia el punto al que nos dirigimos. Los seres humanos caminamos hacia adelante. Sin embargo, en danza debemos encontrar diferentes maneras de trasladarnos en línea recta, como puede ser hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados o entre estas dos direcciones, es decir, en diagonales. En contraste con el desplazamiento en camino recto, vagabundeamos o caminamos sin rumbo, cuando no tenemos planeado a dónde dirigirnos. El camino sin rumbo nos permite disfrutar del placer de movernos y recorrer el espacio, solo por gozar de ello, dejándonos ir por cualquier parte y sin preocuparnos por la trayectoria o por nuestro destino en el espacio. Podremos utilizar todo el cuerpo e igualmente vagabundear con nuestros brazos o con la cabeza al mismo tiempo. Otra forma de desplazamiento consiste en hacer curvas. La exploración del camino curvo no debe contener la idea de línea circular perfecta. Las curvas serán irregulares, nunca porciones exactas de un círculo. Solo deberá guiarnos el deseo de hacer curvas. Para experimentar las curvas, podemos imaginar caminos sinuosos que recorrer, diferentes obstáculos que salvar, siempre de manera irregular. Esta idea de hacer curvas es lo que lleva a producir caminos o trazos curvos en el piso. En contraste con el desplazamiento en curvas y el vagabundeo, el camino circular o desplazamiento en círculo requiere imaginar conscientemente un claro diseño circular en el piso como un aro perfecto. En la ejecución de un camino circular es necesario tener claridad,
no solo del diseño del círculo, sino también del propósito y la parte del círculo que se desea trazar, de modo que se tiene que saber con anticipación si se quiere hacer un círculo completo, uno pequeño o grande, o bien partes de un círculo, medio círculo, un cuarto de círculo. A diferencia del camino recto, que tiene una intención o propósito claro y un destino o punto de llegada preciso, el círculo no termina nunca, puede no tener principio ni fin. El tiempo que tardemos en realizar un círculo no es tan importante, sino el trazo mismo. La exploración del camino circular es más exacta cuando se imagina un punto focal en el centro de este y se conserva el mismo espacio en la relación con el punto central. Ahora, aprendamos a orientarnos con una referencia externa y a cambiar de frentes, para lo cual es necesario numerar los diferentes puntos del salón o espacio en el que nos encontremos. Tomaremos como frente el lado del salón donde se encuentra el pizarrón. Este será el punto 1 y luego seguiremos hacia nuestro lado derecho numerando cada octavo de giro. Así, la primera esquina de nuestro lado derecho será el punto 2, el lateral será el punto 3 y así sucesivamente hasta llegar al punto 8.